de septiembre del 2024, a propósito de la situación ocurrida con un avión que el uso del presidente venezolano Maduro, que fue traído a República Dominicana para mantenimiento. En mayo pasado, la autoridad norteamericana reclamó su retención y luego una suerte de decomiso, autorización para sacarlo, llevarlo a territorio de los Estados Unidos por presunta violación de leyes de ese país. Y esto tiene un matiz político indudablemente, pero hay asuntos técnicos que uno quisiera como saber un poquito más. Por eso tenemos en línea telefónica a Francisco Díaz, que es capitán de aerolíneas en Estados Unidos, instructor de vuelo, licenciado con maestría en ciencias aeronáuticas y que ha estado con nosotros en otros momentos para conocer un poco de cómo opera esta situación, de los mantenimientos, cómo es todo esto. Francisco, buenos días, bienvenido a Diario. Sí, buen día, don Cristian, y buen día a los demás colegas. Francisco, si nos pudiera orientar como una síntesis en una conferencia que estés dando de personas que tienen aparatos y bueno, quieren ir a un país donde se da mantenimiento, cuáles son los requerimientos, qué tienen que hacer las autoridades, quiénes deben estar informados de esto, y si cuando corresponde al uso de un alto cargo, como un presidente de un país, aunque no esté la matrícula del aparato a su nombre, a nombre de ese país, ¿cómo opera todo esto? ¿Cuáles son los protocolos que se usan? Bueno, el tema del mantenimiento a nivel internacional es un tema cada vez más integrado. Se utiliza mucho el tener estaciones de mantenimiento en otros países. Normalmente las autoridades del país que envían el avión a hacer mantenimiento certifican estaciones de mantenimiento fuera del país. Por ejemplo, si American Airlines va a hacer mantenimiento en República Dominicana, las autoridades norteamericanas deben certificar ese taller fuera de los Estados Unidos. Uh-huh. No todos los países hacen eso. Hay países que son más relajados en su regulación. República Dominicana, por ejemplo, cuando envía aviones a Estados Unidos a hacer mantenimiento, normalmente no va y certifica ese taller, al menos que se trate de una aerolínea grande, una Arajet o algo así, que sí van y miran el taller, etcétera. Pero somos un poquito más relajados en ese sentido. Con el tema de los aviones presidenciales, bueno, hay diferentes tipos. Hay aviones que son de las fuerzas aéreas de esos países y hay aviones que son privados, que los usan los presidentes. Como ustedes saben, por ejemplo, en el caso nuestro, República Dominicana no tiene un avión presidencial. Entonces el presidente Abinader utiliza aviones privados que alquila o lo que sea. Y como somos más relajados, como le decía, no se supone que deberíamos inspeccionar los talleres donde eso se hace, pero no lo hacemos. Entonces depende mucho del país. En cuanto a cuando usted envía el avión, a quién debe de informarle o las autoridades del país que recibe, qué deben hacer, pues cuando se envía un avión a mantenimiento es un vuelo normal, se llena un plan de vuelo, el avión tiene su matrícula, llega al país donde se va a hacer el mantenimiento y no anda normalmente en un vuelo oficial. O sea, es un vuelo que quizá va vacío, le decimos de ferry, así se le dice. Y simplemente llega y se contrata al taller y hace su mantenimiento. Algo importante que todos deben saber es que los aviones tienen su matrícula, el tamaño de la matrícula que se ve es estándar, está reglamentado, uh-huh. Y es precisamente para que todo el mundo vea que la matrícula es como la placa del carro, ¿no? Que la placa tiene que ser visible y tiene que ser un tamaño X para que todo el mundo pueda verla. Entonces las matrículas no son secretos, todo el mundo sabe, todo el mundo la ve y usted
por ejemplo, se ha puesto muy de moda ahora que hay personas que se dedican a seguir estas matrículas por internet y a publicar por internet dónde está Elon Musk. Sí, había unos niños mortificando a Elon Musk. Sí. A Elon Musk, etcétera. Exacto. Entonces, es un tema. Yo hablaba el otro día con alguien del Instituto Dominicano de Aviación Civil y le decía, oye, ustedes no se pueden poner bravos porque la gente quiera saber de dónde vino ese avión o para dónde va ese avión o lo que sea, porque eso no es un secreto de Estado. Pero si usted se sienta en el aeropuerto con un cuadernito a anotar matrícula, usted no está haciendo nada ilegal. Todavía no se ha podido determinar aquí, o sea, las autoridades han de tener esa información, pero entonces la certificación de la matrícula en este avión, ¿de quién es? Ahí está el periódico. Ya lo publicaron. El avión, déjeme decirle, mire, el avión tenía tiempo ahí en el Higüero. Sí. Muchos de nuestros pilotos, o sea, en el Higüero todo el mundo sabía que ese avión era venezolano, del gobierno venezolano, y que tenía un problema de que lo tenían confiscado ahí. O sea, eso no era un secreto. Eso hace tiempo. O sea, él estaba confiscado desde hace un tiempo ahí. Retenido, ¿verdad? Sí. Ahí en el Higüero. ¿Y por quién estaba retenido, señor Díaz? ¿Por el gobierno dominicano o el norteamericano? Ese dato no lo tengo. Okay. Pero tú estabas en una línea de razonamiento. ¿Quién se lo llevó? Era algo totalmente sabido allí por todo el mundo. Sí. Incluso en el Higüero hay dos aviones, habían dos aviones de venezolanos. O sea, ese que se fue, que era esa matrícula, el que se llevaron, que es el Falcon 900, es una matrícula de San Marino, europea. San Marino, sí. Pero hay otro que es matrícula venezolana. Y está ahí en el Higüero, todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Y ese otro está todavía ahí. O sea, ya en esos casos no es que se le esté dando mantenimiento. Porque mantenimiento, ¿qué tiempo dura un avión para que se dé un mantenimiento? Esos aviones estaban ahí, por lo menos el que se llevaron desde mayo. De mayo. Sí, los dos aviones habían llegado realmente en marzo, no es en mayo, es en marzo. Oye, eso. Ahí hay un error. Llegaron ahí a 1 o 2 semanas de diferencia uno de otro. Y se le iba a hacer, tengo entendido, lo que se llama un C-check, que es una inspección bastante amplia que se puede tomar 1 o 2 meses. Y hubo uno de ellos, de los dos aviones, que tuvo un percance, que cuando lo estaban empujando, una de las alas chocó con un vehículo que estaba ahí, luego hubo que pedir unas piezas, etcétera. O sea, le digo que son aviones que son conocidos ahí en el aeropuerto. Pero ambos aviones, buenos días, corresponden al presidente actual de Venezuela. Mire, entonces, como le decía, los muchachos estos que se dedican a seguir estos aviones en las redes, etcétera, pues pudieron deducir, siguiéndolos, y usted, cuando un presidente va a salir o va a llegar, usted ve el avión y ve la matrícula en la que anda el presidente, que estos aviones sí eran utilizados por el presidente Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sí. El avión que se llevaron, que es el Falcon 900, que es más grande, lo usaba el presidente Maduro, y el más pequeño, que es el que se quedó allá en Santo Domingo, lo usa la señora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Francisco. El primer avión, sí. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la autoridad norteamericana, dice que es un avión comprado en su territorio por $13 millones y sacado irregularmente al Caribe. Entonces, ellos plantean una investigación, violación de las restricciones que ellos imponen por determinadas situaciones a cualquier ciudadano del mundo o país, entre otras irregularidades. ¿Es posible o es tan fácil comprar un avión y sacarlo del territorio de los Estados Unidos de forma irregular? O sea, como que desaparece, como que yo estoy aquí en Naco y me fui a Evaristo Morales y nadie se dio cuenta. Bueno, yo lo que creo, cuando ellos dicen de forma irregular, lo que creo es que a lo que se refieren es al uso. No es que usted se lo llevó y nadie se dio cuenta, sino que usted dijo que usted lo iba a usar para X cosa y al final lo usó para esta otra cosa. Entonces, incluso, según periodistas venezolanos,
cuando a mí me sorprendió cuando al presidente le preguntaron que de quién era el avión y él no sabía, porque según el periodismo venezolano, el avión es de una empresa norteamericana de aquí de la Florida, ¿ya? Yeah. Entonces ya ellos saben, ya ellos han dicho en Venezuela, en el periodismo del exilio, de quién es el avión, de una empresa pero las autoridades estadounidenses dicen que es una empresa fantasma. Exacto. Exacto. Entonces, mire, para usted armar una empresa aquí en Estados Unidos, yo eso lo digo porque yo lo he hecho. En la Florida, por ejemplo, usted lo hace por internet. Usted arma lo que se llama un Limited Liability Company, LLC. Eso, el nombre, la dirección, $450, ya tiene una empresa. O sea, no es muy difícil, ¿eh? Entonces, parece que eso pasó, que armaron una empresa fantasma, compraron el avión y se lo llevaron. Francisco. Claro, este tipo de operación de ir a operar para el gobierno, un gobierno que tiene sanciones económicas, bueno, ahí se violaron las leyes norteamericanas y ahí está la irregularidad. Ahora, que el avión volase de Estados Unidos a República Dominicana o a Venezuela, lo que sea, eso no es irregular. Okay. Ya. Francisco Díaz es capitán de aerolíneas en Estados Unidos, es instructor de vuelo también y tiene una licenciatura y maestría en ciencias aeronáuticas. ¿Significa esto que al estar estos dos aviones, bueno, el primero fue incautado, se lo llevaron los norteamericanos y el otro reposa aquí en el Higüero, significa que entonces la primera plana del gobierno venezolano se quedó sin aerolíneas o hay información de que hay una sustitución de aerolíneas por estas que están más o menos como que en tránsito, ¿no? Mire, esa era otra cosa que me llamaba la atención porque decían, se llevaron el avión presidencial de Nicolás Maduro. Uh-huh. Y no es el caso. Realmente ellos tienen varios aviones, toda una flota de aviones de parecida capacidad que están en Venezuela, que siguen usando. O sea, se llevaron uno de los aviones de Maduro, pero no todos los aviones de Maduro. Así que, ellos tienen su capacidad de seguir operando. Y la Fuerza Aérea Venezolana, que es bastante amplia, si usted recuerda las fotos del presidente Chávez, etcétera, Chávez andaba en un avión más grande realmente. Uh-huh. Un 737, creo que en un momento tuvo un Airbus 320, o sea que el presidente, no creo que le han quitado con esto el transporte aéreo al presidente Maduro o a la vicepresidenta. Esta situación en que, como ya hemos anotado, el presidente le hacen la pregunta, no sabe, luego él corrige y dice, bueno, no es que yo no sepa, y muchas aeronaves que están aquí uno no tiene información, pero está a nombre de alguien. Cuando al canciller le hacen la pregunta, él opta por no decirlo. Estados Unidos, uno pudiera entender, porque es el Departamento de Justicia, que limite los nombres. Ahora, en el caso de la República Dominicana, ya el aparato aquí, hay una retención desde mayo. El mismo canciller dice, se mandó a un tribunal, el tribunal aceptó la retención, luego la incautación, y que Estados Unidos lo tomara. Entonces, en todo este proceso, uno nota al gobierno dominicano esforzado porque hay una validación legal, ¿no?, de los tribunales. Sin embargo, como que aquello se improvisaron respuestas y de repente queda como el Estado dominicano en una situación incómoda. Bueno, ya Maduro le acusó de mil cosas. Y todo queda como enrarecido. Además, agrego, en el área nosotros tenemos esas facilidades, tenemos esa capacidad o superioridad que otros puntos en el Caribe y aquí en Occidente para este tipo de tratamiento de aviones. Mire, le voy a dar una opinión como ciudadano, no como técnico, en cuanto a la forma como el gobierno lo ha manejado. Uh-huh. Yo creo que lo ideal hubiera sido que cuando el Departamento de Justicia emitió su comunicado, eso fue creo que al mediodía, que la Procuraduría General de la República, que sería el ministerio dominicano que trabajó con el Departamento de Justicia, debió haber hecho
o un comunicado o una rueda de prensa, porque correcto. si ellos están orgullosos de trabajar con Estados Unidos en una operación de este tipo, pues lo ideal es que lo difundan, pero además era obvio que iban a haber muchas preguntas, porque Claro. se trata de un tema diplomático muy delicado. Entonces, eso hubiera sido lo ideal, que ellos hicieran eso, y ya luego, a las 4 de la tarde en la semanal, todas esas preguntas ya hubieran estado respondidas, ¿no? Sí. Entonces el presidente no hubiera tenido esa presión de responder eso en la semanal, o ya hubiera referido simplemente a la PGR, ¿no? La otra parte. Sí, entonces lo demás, no, nosotros no somos grandes hubs de mantenimiento. En el país hay 5 talleres pequeños de mantenimiento. En el Higüero hay 4. Ahí hay mantenimiento normal, mantenimiento de aviónica, está ese de AMS, que es donde estaban esos aviones, que no es un gran taller tampoco. Y en Santiago hay uno muy pequeñito. O sea, no somos un destino de mantenimiento. ¿Por qué ellos mandaban esos aviones ahí? Bueno, puede ser que por el tema de las piezas, porque como tienen estas restricciones de los Estados Unidos, las sanciones económicas, no tenían acceso a piezas. Y en República Dominicana, como no existen esas sanciones, no tienen esas restricciones. Pero algo que no me quedó claro, y no sé cuál es tu punto de vista, exactamente cuál fue, de la manera más simple posible, cuál fue el motivo de la incautación del avión. Bueno, eso, o sea, ya es una pregunta legal, ¿cierto? Sí. No tiene que ser legal. Desde tu punto de vista, ¿por qué se llevan el avión? El Departamento de Justicia ¿Por qué se lo lleva? El Departamento de Justicia, lo que dijo el Departamento de Justicia, porque violó sanciones o regulaciones de los Estados Unidos. Pero no dice cuáles. No, porque por eso le digo, una pregunta legal. Ya habría que ver el expediente, ¿verdad? Okay. Habría que ver el expediente y ver qué regulación específica y bajo qué proceso, etcétera. Es una pregunta legal. Porque en este punto, en esta rogatoria que hace la autoridad norteamericana, envía los datos al Ministerio Público. Mire, Sí, claro. por esta razón hay tales violaciones. Y eso se valida ante el un Ministerio tribunal. Público, claro, tiene que llevarlo a un tribunal y el Claro. juez tiene que estar convencido y tiene que haber elementos Claro. de pruebas Total. o indicios sustentables para darle esa posibilidad. esa homologación, que es como sí, se llama. Sí, esa homologación. Primero para la retención y luego para la entrega de un aparato, Claro. que aunque no está a nombre la matrícula del presidente Maduro, pero es del uso de un gobierno extranjero y eso torna mucho más delicada la situación. Que ya no tenemos, sacaron a nuestros miembros diplomáticos y consulares y hay una situación de cierta tensión. Recuerden que con el tema de los vehículos, Sí, o sea, los barcos, los aviones, etcétera, esto es relativamente común a nivel internacional. Sí. Por ejemplo, no sé si recuerdan el barco el buque escuela de Argentina, Claro. que fue retenido creo que en África, ¿no? Sí, Por un claro. tema de falta de pago de Sí. Argentina, etcétera, ¿verdad? Los Sí. acreedores internacionales. No sé si recuerdan en la época de Samper en Colombia, el avión presidencial que lo encontraron con droga, que sí. llevaba droga. Bueno, o sea, es un tema que son vehículos, entonces los gobiernos aprovechan cuando esos vehículos están fuera de la jurisdicción del país con el que tienen problemas y los retienen. Lo mismo Evo Morales, cuando se pensaba que andaba con Edward Snowden y lo hicieron aterrizar en Europa en el avión presidencial, etcétera, así sucesivamente. Entonces, claro, siempre es muy fácil el tema de echarle mano a un vehículo que está fuera de su país, ¿verdad? Entonces, con el tema de este avión, como le digo, la diáspora, el periodismo venezolano del exilio, dice que el avión estaba a nombre de una empresa norteamericana, que aunque esté registrado en San Marino, si está en el nombre de una empresa norteamericana, Estados Unidos tiene cierta jurisdicción ahí también, ¿verdad? Correcto. Y como le digo, hay otro que es de matrícula venezolana, y ahí es más complicado. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Bueno, Francisco, gracias por estas precisiones. Importante tener estas informaciones mucho más claras sobre algo que es de técnico, ¿no? Una parte técnica, pero fundamentalmente un problema político y hasta geopolítico. Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y ahora en este aparato en el medio como un elemento de otro tipo de fricción.
Si nosotros queremos ser un hub logístico, aéreo, marítimo, etcétera, estas cosas van a surgir más y más y más. Entonces tenemos que tecnificarnos, tenemos que profesionalizar un poco el manejo de estas cosas. Nosotros hemos sido muy críticos del tema del manejo de la aviación civil en República Dominicana, porque al día de hoy no hay técnicos dirigiendo las organizaciones de aviación civil. Entonces, ¿no hay? Perdón. Son cosas, no hay técnicos dirigiendo ninguna de las organizaciones de aviación civil en República Dominicana. ¿Cómo va a ser? Como en una traducción. ¿Qué Explícame es lo que tú nos quieres decir con eso? ¿Y cuáles son esos cargos primero? Presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porchela. Sí. ¿Verdad? Sí. Que estaba antes en el IDAC. Héctor Porchela no es un técnico de aviación. La ley de aviación civil dice que debe ser un técnico con más de 5 años de experiencia, no lo es. ¿Qué otro lugar? Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, no es un técnico. Tiene una licencia de piloto privado, pero eso es como decir de hobby, no es técnico. Pero ¿y cuándo en realidad ha habido un técnico, Francisco? Sí. Nunca han puesto un técnico. Pero No. en el Porque José segundo Tomás no nivel, era sí. técnico, Pero la ley dice Alejandro no que era en el segundo técnico. nivel, sí. Bueno, pero la ley dice dice que eso. debe ser un técnico, O sea, pero independientemente nunca de que no haya. Exacto. Bueno, La subdirectora nueva del IDAC, Paola Pla, viene de ser la secretaria de la Junta de Aviación Civil, pero tampoco es una persona con un background técnico, es abogada. Y así seguía, o sea, es un tema, el director del departamento aeroportuario tampoco es técnico. tampoco. Entonces, Pero Francisco, ¿ese es un tema, una falla nuestra o en países del área eso se estila o son mucho más estrictos? no es una falla nuestra, porque, Ok. porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el director de la FAA normalmente es un técnico. Ujú. Y cuando no ha sido técnico, pues tiene técnico, está rodeado de técnicos. Sí. Pero aquí la ley no dice que tiene que ser un técnico. En República Dominicana sí lo dice. Ya. Entonces, al final del día, Sí. usted puede tener un político, claro, pero si está rodeado de técnicos. Pero cuando usted pone al director como un político y a la subdirectora como otra política, no tiene técnico. Bueno, Francisco, Entonces, gracias. Caemos Sí. en una cantidad de errores que son muy simples. Pero bueno, siempre a sus órdenes. No, pero antes. Pero antes oye, Francisco, tenemos esa situación. Entonces, esa validación de la FAA de hace poco, que se celebró Sí. por acá a propósito de cielos abiertos y todo eso. Sí. No era un elemento que preocupó a los Estados Unidos. Sí, claro. Nosotros tuvimos una auditoría Sí. de la FAA, de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, porque tenemos un altísimo nivel de riesgo operacional. Nosotros tuvimos 2 accidentes graves, el IDOSA y luego Red Air, y una cantidad de incidentes que hemos tenido, Ujú. porque han certificado todas estas aerolíneas de manera feliz, o sea, muy rápido, mal hecho, etcétera, y tenemos un alto nivel de riesgo. Y seguimos poniendo gente que no son técnicos a dirigir estas instituciones. Y pues nosotros pensábamos que ahora con lo de la auditoría iban a corregir esas cosas y no lo han hecho. Entonces, bueno, uno dirá, bueno, ellos parece que no entienden la importancia de tener un liderazgo ahí que lleve esas instituciones por el nivel técnico que se necesita. Bueno. Pero, bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Siempre, buenos días. Qué bueno, Francisco Díaz, capitán de aerolíneas en Estados Unidos, instructor de vuelo, con licenciatura y maestría en ciencias aeronáuticas. Vamos a comerciales. Información,